Hola. Bueno, ahora somos. Quería poder compartir también en esta tarde una que puede ayudar en este tiempo que estamos viviendo, en el cual muchas cosas están pasando y uno tiene que aprender de la situación. Cuando uno logra aprender de todas las cosas, se transforma en una persona no solamente inteligente, sabia. Se dice por ahí que la persona inteligente es la que aprende de los errores de los demás y que la persona sabia es la que aprende de sus propios errores. Hoy quería comenzar a compartirles una historia. Soy un lector y me gusta leer la palabra de Dios, que es la Biblia, un buen libro que nos ayuda a entender. Bueno, muchas cosas que pasaron en la historia tienen una referencia con situaciones que vivimos actualmente. Hay muchas cosas que vemos a lo largo del tiempo que se requieren. Sobre todo en este tiempo muy particular, el tema de la cuarentena preventiva y obligatoria. Bueno, en la Biblia hay historias precisamente de cuarentena. No solamente en la situación de Jesús, sino otros personajes tuvieron situaciones. Compartirles una historia que estuve leyendo hoy, y es acerca de un hombre en la historia que realmente marcó un antes y un después. Quería leerte en esta tarde la historia que está en la Biblia. Uno puede decir, bueno, la Biblia es un libro histórico, un libro de leyendas, de historias, pero la Biblia tiene muchas cosas, muchas evidencias antropológicas, médicas, de la ciencia misma, que confirman la validez de ella. Por eso quería compartirte lo que está en el Génesis capítulo 7, cuando habla porque a ti te he visto delante de mí en esta generación. Bueno, la historia comienza en este momento con este personaje que fue un patriarca en el pueblo israelita llamado Noé. Noé marca un momento histórico en la humanidad. Había comenzado todo con Adán y Eva y toda la humanidad comienza a corromperse. Dios ve la creación y ve que el fruto de su creación había ido en corrupción, entonces decide comenzar de nuevo y toma a este personaje que ahora no fue porque históricamente, según las evidencias, no había llovido hasta ese momento en la tierra. Y Dios le da a Noé un diseño para salvarse, una indicación para salvarse. Y el diseño consistía precisamente en elaborar, en fabricar una arca. Ese fue el diseño de Dios que Dios le da precisamente a Noé para que se pueda salvar. Entonces, él le da esta indicación Dios a Noé: de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, para encontrar la especie sobre la tierra. Por 7 días yo haré sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Bueno, acá comienza la historia. Le da a Dios una indicación clara. Dios se comunicaba con sus patriarcas, con las personas que eran y ejercían un liderazgo muy notorio, y le da una indicación, le da un diseño. El diseño era elaborar una barca. Te vuelvo a repetir, hasta ese momento no había habido lluvias, entonces era todo nuevo lo que estaba ocurriendo. Le da un diseño claro en donde también tiene que tomar los recaudos de quiénes van a estar dentro del arca. Algunas seguramente ya han escuchado esta historia, pero muchas personas no tienen claro. Aquí la duda no era 600 años.
Por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, con él, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Bueno, históricamente había habido una corrupción muy grande del corazón, como los tiempos que estamos viviendo hoy. Quizás con más medios para poder realmente hacer maldad. Era lo que estaba pasando en ese momento históricamente. Bueno, acá ocurre algo. Dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Bueno, eso es precisamente una cuarentena. Pero ahí no queda la historia. Hubo algo más todavía. Esa una experiencia de crecimiento interior. ¿Qué ocurrió? En ese mismo día, Noé entró en el arca junto con Sem, Cam y Jafet, sus hijos, la mujer de él y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según las especies, todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne que había en el espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra, de toda carne vinieron. Como lo Dios y reunir a los animales según la especie, macho y hembra, y ponerlos en el arca a salvo. Esa era un poco la idea de Dios de poder continuar con la existencia de los mismos, de lo que se había creado ya en el momento. Y fue Noé acorde y preciso en lo que hizo. Sigue diciendo esta historia, la que le estoy compartiendo. Dice: el diluvio fue de 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas, crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Y las aguas después fueron cubiertos como ganado, bestias, y todo el que arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Bueno, en ese momento Dios decide poner un punto final a la vida que había en la tierra, y decide hacerlo a través de un diluvio. Es la historia ya conocida, o en algún momento escuchada quizás de referencia. Muchas culturas antiquísimas, muchas culturas aborígenes, muchas culturas prehispánicas aún, relatan acerca de la realidad del diluvio, que fue un hecho real, históricamente real. ¿Qué ocurrió? Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices y todo lo que había en la tierra murió. Dios tenía que acabar con todo para luego comenzar con algo nuevo, algo novedoso, con algo que realmente empieza con sus expectativas. Estuvieron 12 días la faz de la tierra del río, y fue la tierra estaba helada, y las aguas sobre la tierra 150 días, 5 meses. Así fue el tiempo, ese fue el tiempo que duró el agua sobre la faz, sobre la tierra en sí. 40 días fue el diluvio, sí, una cuarentena, como lo que estamos viviendo. Ahora, si en esta historia vemos algunos
bueno podamos condenar para poder aplicarlos. Ahora, no uno, el capítulo de los Génesis, y se acordó Dios de Noé. Me gusta esa expresión. Se acordó Dios de Noé. Para que Dios se acuerde de Noé, Noé tuvo que relacionarse con él. Relacionarse con Dios permite que Dios pueda tener en cuenta nuestro corazón. Este es un tiempo de crisis, de escepticismo. La gente está ansiosa, desesperada, con mucho miedo al miedo. Y en este tiempo es fundamental que nos podamos hacer algo grave. Que no se los corazones. Realmente el que en el arca, y ellos salió un viento sobre la tierra, disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Bueno, alguien me preguntó alguna vez cuánto fue el tiempo total que duró todo el periodo del diluvio, desde lo previo, las indicaciones previas, la construcción del arca, el reunir los animales, el diluvio en sí, y después el tiempo que hay que esperar. Bueno, el tiempo concreto fueron 370 días, es decir, 37 decenas. 37 decenas de días fue lo que tuvo que esperar Noé en todo este proceso. Fue más de un año. Esa cuarentena que Noé tuvo en el arca duró más de un año. En total, 370 días. ¿Y qué ocurrió? Las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y el arca reposó en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron creciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron la cima de las montañas. Sucedió que al cabo de 40 días, el decidió una paloma para ver que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. No halló la paloma donde sentar la planta del pie y volvió al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a ver la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Bueno, esta historia tiene mucha realidad con las cosas que nosotros estamos viviendo. Nosotros nos quejamos, escucho mucha gente que se queja por la cuarentena, por estar encerrado. Tuve una pareja de amigos de España que me escribió en estos días y me dice, es mejor estar encerrado que estar entubado. Y es verdad, ¿no? Es mucho mejor estar encerrado, guardándonos, cuidándonos entre todos, que estar en un hospital sufriendo esta crisis de pandemia que estamos viviendo. Ahora, hay unos principios que quiero rescatar de esta historia de Noé. Es muy enriquecedora. Dice que cuando comienzan en Ararat a descender las aguas, ocurren cosas muy particulares. Noé toma la decisión de enviar un cuervo. Y después del cuervo envió una paloma. Ahora, quiero compartiendo 3 principios. El primero, Noé se preparó emocional, psicológicamente y espiritualmente para su cuarentena. Su cuarentena que no fueron 10 días, 12 días, 20 días, un mes, sino 370 días. Un poco más de un año. Su cuarentena fue exitosa. No estaba todo el tiempo fijándose
abriendo la ventana, mirando, uy, el agua está, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a terminar? La actitud de Noé es enriquecedora. ¿Por qué? Porque pudo aprender, tuvo conciencia, tuvo entendimiento de tener la mejor actitud en esta situación. Yo sé esta actitud, pero la actitud de todo el caso. Por eso aprendamos a corregir nuestra actitud para que podamos salir victoriosos, airosos y exitosos. Lo segundo, Noé fue proactivo. Se dicen que hay tres clases de personas: personas proactivas, reactivas y hay pasivas. Las personas pasivas son las personas que siempre están diciendo que hagan las cosas. Anda para allá, acomoda la casa, estudia, tende la cama, anda a bañarte. Siempre le tenés que estar dando indicaciones. Se manejan y funcionan de esa manera. Funcionan con la indicación de un tercero. Las personas reactivas son esas personas que reaccionan ante distintas situaciones. Van por la calle y saludan si antes fueron saludados. Hacen tal cosa si antes hay otra reacción. Pero no fue ninguno de los dos. Noé fue una persona proactiva. Ahora, mucha gente pregunta, ¿qué pasó en el arca? ¿Qué pasó con la ferocidad de los animales? ¿Qué pasó en ese momento? Es probable que en todo el periodo que estuvieron en esa cuarentena de 370 días, ellos hayan tenido un aletargamiento. Es decir, su metabolismo vivió un proceso de somnolencia en donde quizás perdieron su ferocidad y pudieron habitar todos los animales, todos, porque estaban los que eran feroces, estaban los que eran carnívoros y estaban los que formaban parte de su cadena alimenticia. ¿Y qué pasó? Fueron aletargados probablemente para que puedan tener una audiencia. Y no fue una decisión de hacer decisiones. La disposición es importante en el proceso con el que estamos viviendo. El ser proactivo, el tomar decisiones, el ser ejecutador, el ser una persona que siempre está viendo cómo puede mejorar la situación. Ese fue el caso de Noé. Y fue interesante porque Noé era una persona proactiva que siempre estaba viendo en qué podía ayudar o mejorar el proceso. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Noé, y ahí vamos con el tercer punto, para experimentar o para cerciorarse de que el diluvio estaba pasando, primero envía un cuervo y después a continuación una paloma. Bueno, esto también es muy significante. En el pensamiento hebraico judío, en el pensamiento judío actual, los judíos tienen una clasificación muy interesante. Ellos tienen, por ejemplo, en su cuestión dietaria, animales que sí pueden comer y animales que no, están prohibidos comer. Bueno, dentro de los animales que están permitidos hay una larga lista, pero también hay una larga lista, y para aquellos que leen la Biblia, en Levítico 11 está esa lista, de animales prohibidos. El cuervo era un animal prohibido, no se podía comer cuervo. Nadie, absolutamente nadie, hace un asado de cuervo. Era un animal impuro, que fue lo primero que no es saca. Y a continuación saca la paloma, saca el segundo animal para cerciorarse. En este proceso que él tiene es muy interesante lo que en su liderazgo, en su forma siempre de tomar la iniciativa, porque era proactivo, como ya dije y mencioné, tiene la actitud de primero sacar el cuervo. El cuervo simboliza todo lo malo que tenemos, todas las cosas malas con las cuales hemos llegado a este momento. El carácter, las reacciones, los pensamientos, actitudes, miradas, todas las cosas que entorpecen o nos entorpecen como personas. El cuervo es un animal impuro y significa todo lo malo, que fue lo primero que saca Noé del arca. Si en este arca en la cual estamos viviendo no sacas todo lo malo, seguramente no llegaremos a buen puerto.
Lo segundo que hace Noé, envía una paloma. Bueno, la paloma simbólica mundialmente significa la paz, mundialmente, pero también tiene un simbolismo muy claro en el cristianismo, porque fue en la forma en que se manifestó el Espíritu Santo en un momento en la vida de Jesús, cuando fue bautizado. Bueno, tiene que ver con todo lo bueno, con todo aquello que es digno de resaltarlo, de hacerlo notorio. Y ahí está precisamente Noé teniendo un crecimiento muy interesante en su vida. Ahora, lo llamativo es que la paloma, cuando es soltada y vuelve, al cabo de un tiempo, vuelve con una rama de olivo en su pico. Y esto sí es muy simbólico. El olivo, en la Biblia, tiene un simbolismo muy claro. Si bien con el olivo utilizamos el aceite de la oliva, ¿sí?, para las ensaladas y para tantas cosas, tiene que ver precisamente con una cuestión simbólica, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la alegría. El olivo simboliza precisamente eso, la vida, la alegría, la dicha, el crecimiento, la paz interior, la paz que realmente Dios te puede dar. Ese es el simbolismo del olivo. Y es lo que viene desde afuera hacia adentro. Cuando vos en este tiempo aprovechás y creces y cambiás, seguramente la paz y todo lo bueno viene a tu vida multiplicado. Fue lo que pasó en la vida de Noé. Bueno, quiero terminar con esto. Quiero agradecerte primero por estar compartiendo este momento. Quiero agradecerte a tomar cuenta, a sacarlo, a cambiarlo, pero no cambiarlo o porque nos lo dicen o porque reaccionamos ante algo que nos dicen, sino porque te das cuenta que es bueno, que hace bien, que te edifica y que te da crecimiento como ser humano. Que podamos crecer y que realmente en ese crecimiento tengamos una actitud proactiva, una actitud en donde podamos sobreponernos ante toda situación y podamos crecer en nuestras vidas, crecer y realmente ser fructíferos en todo. Bueno, ya sabemos la historia. Noé, las aguas descienden en el monte Ararat y ahí comienza nuevamente a poblar la tierra. Noé fue un hombre como todos nosotros, con cosas buenas, cosas malas, cosas más o menos, pero que aprendió a crecer. Y ese momento donde él vivió su cuarentena fue un momento propicio para que comenzara algo nuevo. Y algo nuevo comenzó con él. Comenzó nuevamente la humanidad. Muchas veces cuando tenemos estos diseños, estas cosas que se nos han diseñado, que quizás no han nacido en nosotros, sino que vienen de afuera por la situación que vivimos, nos pueden ayudar a crecer, a madurar, a cambiar y a proyectarnos. Que esa puede ser nuestra intención. Te agradezco por este momento y desde aquí, desde casa, te envío un Dios te bendiga gigante.